la narrativa audiovisual ha llegado para quedarse y en este momento la utilizamos prácticamente para todo. Un caso específico es justamente la narrativa audiovisual y cómo la inteligencia artificial influye en estos procesos denominados en cierto momento como artísticos y creativos. Es por eso que hoy presento ante ustedes este tema denominado la narrativa audiovisual en la era algorítmica, escrito por Luisa María Heredia Cortés, Cristian Cortés Galecio, David Hoyos Hernández y quien les habla, Ángel Morán Ochoa. Para que podamos tener una breve introducción, hay que ir reconociendo que la narrativa tradicional es ese proceso creativo al 1000%, artístico podría decirse incluso, donde el productor audiovisual y las personas que están en este negocio de contar historias van agregando capas de significado a sus proyectos para que exista una intencionalidad humana, para que las historias que se cuenten sean lo más cercanas a la realidad, donde se pueda manejar un ritmo específico y se pueda manejar incluso la estética de la imagen, desde el punto de vista de planos, encuadres, hasta llegar a otro tipo de situaciones mucho más complejas que la narrativa audiovisual justamente estudia. Pero justo con la irrupción de la inteligencia artificial en estos procesos, se ha ido transformando cada una de las gestiones que se realizan dentro de las producciones audiovisuales. Un claro ejemplo en este instante es Adobe Premiere Pro, que te da la posibilidad ya de optimizar el proceso de carga de información e incluso de ir ajustando tiempos, ir ajustando cortes e ir diseñando mediante plantillas y demás o por inteligencia artificial, ir diseñando ya todo el timeline. Esto la verdad que es increíble y nos deja ver cómo la narrativa audiovisual empieza ahora a tener tendencias algorítmicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen patrones estadísticos que ahora pueden ser estudiados, pueden ser analizados y que estas tendencias van a ser justamente recolectadas por los modelos predictivos para empezar ahora sí a generar nuevos tipos de contenidos. Estos nuevos tipos de contenidos tendrán una narrativa ya sintética, una narrativa híbrida, donde se van a ir mezclando pues los temas del discurso tradicional hecho por personas, vamos a ir mezclándolo con sistemas de inteligencia artificial para que las audiencias de cierta manera vayan tomando decisiones invisibles de acuerdo con estos patrones que la IA vaya recolectando, ¿no? Estamos entonces ante el nacimiento de una narrativa híbrida, estamos entonces ante el nacimiento de una narrativa algorítmica. Esto podemos ir definiéndolo y tendremos pues un debate bastante amplio para poder ir descubriendo cómo se puede ir fusionando la parte creativa, la parte humana con esta automatización y que nos permita desde luego ir conociendo cuál es el origen de todos estos procesos y sobre todo, algo muy importante, nos dé herramientas para poder así descubrir o determinar qué tipo de contenido es real y qué tipo de contenido es híbrido o qué tipo de contenido es 100% realizado por inteligencia artificial. Y sobre todo también ir descubriendo o ir conociendo la autoría de quién es, otro aspecto bastante importante y bastante polémico en los últimos meses. ¿Qué es lo que busca esta ponencia? ¿Qué es lo que busca este artículo que estamos compartiendo con ustedes? Es justamente dentro del objetivo general, es identificar la incidencia que tiene la inteligencia artificial en estructuras narrativas clásicas, especialmente pues en aquellos cambios de formatos, de estilo y sobre todo en los procesos creativos. Dentro de los objetivos específicos está fundamentar teóricamente el impacto de la inteligencia artificial en la narrativa audiovisual, hacer un análisis crítico para poder determinar todos los criterios de análisis requeridos en grupos seleccionados de audiencias, para poder también evaluar la credibilidad de las narrativas generadas por inteligencia artificial versus la narrativa humana y examinar los desafíos éticos sobre los derechos de autoría. Para poder pues ir desarrollando este trabajo, hemos hecho una revisión bibliográfica para poder fundamentar justamente los conceptos necesarios para poder introducir este tema.
Dentro de estos traigo a ustedes pues los más importantes, donde podemos mencionar a Ortiz en el 2018, quien va definiendo que la narrativa audiovisual es una disciplina que estudia todos los mecanismos de la narratividad en la imagen visual. López de la Cruz, 2023, por ejemplo, nos va dando o nos va indicando cómo la inteligencia artificial, cómo la narrativa audiovisual, generada por la inteligencia artificial es percibida especialmente por las personas como pastiches, es decir, que va imitando estilos visuales de décadas pasadas. Por otro lado, Selker en el 2023 analiza la influencia de la IA en la selección y organización de contenidos en las plataformas de streaming. Eso es algo que lo vemos prácticamente a diario cuando estamos navegando en Netflix, por ejemplo, y de repente nos sale porque viste tal cosa, te recomendamos lo siguiente. Es un ejemplo clarísimo y que lo vivimos diariamente. Caballero, en el 2024, explora justamente la aplicación de la IA en el montaje cinematográfico, algo que más o menos ya les comentaba en la introducción de este tema, ¿no? Y cómo la automatización va a ir mejorando estos procesos. Lucifora en el 2022 aborda el concepto de semiosis maquínica. Fíjense ya cómo se van combinando dos conceptos, la semiótica y las máquinas o la parte ya técnica, ¿no? Donde la IA lleva o genera procesos semióticos a pesar de carecer de conciencia o de emociones, ¿no? Cendejas y González, pues justamente en el 2023 analizan cómo la inteligencia artificial utiliza algoritmos para ir comprendiendo y generando símbolos. Gutiérrez, Castillejo, por otra parte, en el 2023, van evaluando la capacidad que tenemos nosotros las personas para poder ir detectando imágenes generadas por inteligencia artificial. Y este punto es clave dentro del proceso pues, de este artículo y de esta presentación. Stochetti, por otra parte, en el 2023, advierte que delegar funciones a la tecnología puede suprimir la subjetividad. Esto a breves rasgos. Desde luego, pues se han revisado otros autores, pero quiero compartir en este momento los más importantes. Bien, cabe mencionar que este trabajo forma parte de una tesis doctoral. Bien, una tesis doctoral a la que le estamos poniendo un empeño muy grande, a la que le estamos cogiendo un cariño impresionante por el tema tan fuerte y tan importante en este momento. Dentro de la metodología podemos ir indicando pues que esta investigación es de carácter cualitativo, ¿sí? El tipo de investigación es empírica y tiene un alcance exploratorio, donde justamente se van a utilizar varios métodos pues para ir interpretando los datos que vamos a ir recopilando. Pero ¿cómo recolectamos estos datos? Justamente dentro de las técnicas que se van a utilizar, vamos a aprovechar un grupo focal. Un grupo focal conformado por 10 personas a quienes pues se les mostrará cierto contenido y ya voy a dar un poco más de características del mismo, ¿no? Se van a dar una serie de criterios que van a ser evaluados para luego hacer una triangulación final de estos resultados. Justamente a estas personas que forman parte del grupo focal se les mostró tres tipos de contenidos. Primero, un contenido 100% humano, producido por seres humanos, donde vamos a llamar que se utiliza una narrativa audiovisual humana. Esta estructura es tradicional, bien, y se percibe o se realiza de una manera mucho más coherente, mucho más emocional, donde las personas incluso sienten que es mucho más auténtica, porque es lo más cercano a ¿qué? A la realidad. Por otra parte está la narrativa audiovisual híbrida, donde viene esta colaboración que ahora existe ya entre nosotros, los seres humanos, y la inteligencia artificial, quienes nos tomamos de la mano para tener una creación narrativa. Bien, y pues justamente el punto importante, el punto de inflexión está en saber cómo diferenciar qué contenido es humano y qué contenido es inteligencia artificial. Y cómo podemos mezclarlos para que el resultado sea lo más cercano a la realidad. Bien, y está por otro lado la narrativa audiovisual generada 100% por inteligencia artificial, donde la estética y la autoría están impulsadas por algoritmos. Algo que ya sabemos, por ejemplo, que podemos hacer en este momento, si capturamos ustedes capturan mi voz en este instante y hacen varias fotografías de mi imagen, pueden poner esta información en sistemas algorítmicos y de repente pueden sacar
información que yo no he dicho, o pueden sacar algún tipo de comentario que yo no haya compartido con ustedes. Entonces fíjense hasta este punto, hasta dónde llega. Que si bien puede manipularse la información, y esta manipulación puede llegar o llevarnos a sesgos bastante fuertes, ¿no? Estas personas tuvieron que hacer un análisis, nos sentamos con ellos a hacer un análisis donde se fueron evaluando varias características. Bien, estas características justamente se las pueden ir desglosando en las siguientes. Primero, la narrativa, la intencionalidad, la estética, el montaje y la emoción. Entonces, los participantes vieron todos los proyectos audiovisuales y fueron indicando qué sentían a lo que veían a estos materiales audiovisuales. Desde el punto de vista de la narrativa, el material 100% humano lo describían como coherente, como claro y sobre todo que tenía una estructura bastante bien formada. Por otra parte, el contenido híbrido era fluido también, pero habían ciertas inconsistencias en el guión. Mientras que el contenido generado 100% por inteligencia artificial era un poco más acelerado y había una segmentación bastante notoria. En cuanto a la intencionalidad, la producción audiovisual humana, vamos a llamarla A1, era evidente, era muy emocional, llegaba hasta nuestras fibras más internas y sentíamos pues esa parte mucho más creativa, ¿no? Mientras que desde el punto de vista híbrido o A2 era parcial y diluida por la inteligencia artificial. Hasta que los participantes identificaron también que el proyecto audiovisual generado 100% por inteligencia artificial o A3, como lo vamos a llamar a partir de ahora, tenía cierta distancia a lo real, se sentía mucho más ausente o mucho más estadístico al decir que es como si interpretara datos y de acuerdo a esto me mostrara información. En la parte estética, A1 era mucho más natural, mucho más realista, hecho 100% por humanos, recuerden. A2 era estilizado y equilibrado, mientras que A3 se lo veía sintético e incluso habían ahí ciertas fallas que nos permitían identificar que ese contenido era IA 100%. El montaje para A1 es mucho más ceremonial, es mucho más creativo, mucho más artístico, es manual, es orgánico. El A2 puede ser asistido, como les mencionaba hace un momento, lo que hace ahora Adobe Premiere, mientras que A3 era impredecible, porque no sabíamos hacia qué camino nos iba a llevar la inteligencia artificial. En cuanto a la emocionalidad, A1 la emoción era muy alta, era mucho más humana, palpable, se podía sentir. En A2 era moderada, mientras que en A3 ya se veía el tema mucho más artificial, se sentía que no era humano al 100%. También se analizó pues justamente la credibilidad, la detección de la IA, que es lo que justamente estamos analizando ahora, la autoría percibida, la veracidad y la coherencia en todo el proceso, ¿no? A1 la credibilidad era muy alta porque eran cosas o sentían que estaban viendo cosas del diario vivir. Mientras que A2 por otro lado era moderada e incluso alta, ¿no? Porque no se lograba distinguir justamente qué parte del contenido era humano y qué parte del contenido era generado por inteligencia artificial. La credibilidad por el contenido de A3 era baja porque se notaba que los contenidos eran artificiales. En cuanto a la detección de estas 10 personas, el 85% calificó de manera directa e indicó que A1 era humano. Un 30% identificó a A2 como híbrido, mientras que un 40% de estas 10 personas pues justamente identificó o sí pudo identificar que el contenido de A3 era inteligencia artificial. A1 se notaba que la autoría era humana, A2 se notaba también, comentaban que había una autoría doble, que algo de fragmentación, donde se notaba que ciertas partes eran humanas y otras buscaban de manera artificial conectarse con lo humano. Y pues en el punto A3 ya se notaba también que era un proceso técnico, un proceso desde una máquina que estaba realizando todas las funciones. La veracidad del contenido humano de A1 era alta,
La veracidad de A2 es media porque dejaba ahí ciertas dudas, mientras que la veracidad de A3 baja. En cuanto a la coherencia, era muy fuerte entre todos los elementos narrativos por parte de A1, era media en cuanto a los componentes narrativos de A2 e irregular para A3. ¿Qué es lo que nos dice esto entonces? Que la audiencia, por el momento, no logra identificar o no logra distinguir un contenido humano versus un contenido artificial. Especialmente, ojo con lo que voy a decir, especialmente aquellas personas que no son nativas digitales, aquellas personas que no contrastan la información y aquellas personas que por ahí no tienen un conocimiento amplio en cuanto a tecnología. Estas personas son las que pueden llegar a confundirse. Mientras que aquellas personas que si tienen estos conocimientos, por lo menos en cuanto a dudas les queda al instante de ver los contenidos audiovisuales, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Los jóvenes, la juventud en este momento, sí está siendo mucho más capaz de ir identificando este tipo de contenidos, ¿no? El ritmo también nos permite identificar que un contenido es hecho por inteligencia artificial. Mientras que en la vida real nosotros estamos rodeados de sonidos, estamos rodeados de imágenes, estamos rodeados de silencios. Tenemos momentos de mucha alegría y tenemos también momentos de pasividad. Eso nos deja ver el sentido humano de estos contenidos. Pero en cuanto a los contenidos generados por inteligencia artificial, es mucho más acelerado, perdón. No hay una intención narrativa, no hay a dónde se quiera llegar todavía. Entonces, esto es también bastante importante al momento de poder descifrar si ese contenido es generado por IA o no. Hay incoherencias, hay cosas que todavía se están puliendo. Por ejemplo, la caracterización puede ser muy realista. Sin embargo, en algún momento salió una mano de más, en algún momento salimos con un dedo menos. Y hay esas inconsistencias que por ahí nos permiten ver a los que somos un poco más observadores, nos permite identificar que esto es generado por inteligencia artificial. Está la parte de la fragmentación de la autoría. Ya no sabemos quién hizo ese producto audiovisual. Lo que nos lleva pues justamente a percibir o a sospechar si la estética es generada por humanos o la estética es generada por inteligencia artificial. Porque la vemos demasiado perfecta. Bien, siempre en un contenido audiovisual generado por humanos hay algo, hay errores claves que nos permiten ver que es un contenido humano, porque nosotros los cometemos también en nuestro día a día. Pero estos contenidos generados por IA son demasiado perfectos, lo que nos lleva ya pues a generar una sospecha bastante fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es justamente mejorar la credibilidad de la inteligencia artificial. Bien, ya vimos hace un momento que hay una baja identificación de IA, solo el 40% logró descubrir que ese contenido era generado por algoritmos y queremos llegar a un porcentaje mucho más alto, mucho más amplio. ¿Para qué? Para que las personas puedan descifrar o entender o identificar que un contenido X es auténtico y sobre todo confiable. En esta época de deepfakes, en esta época de granjas de bots y demás, pues necesitamos poder identificar un contenido auténtico y sobre todo confiable. Pero ¿cómo lo lograremos? Primero deben pasar tiempo para ir ajustando la inteligencia artificial. Bien, quienes los que están desarrollando y demás están aplicando pues las fórmulas necesarias para poder mejorarlo. Pero, ¿cómo mejoramos la credibilidad? Primero, disminuyendo la perfección visual. Bien. Segundo, concentrándonos en la narrativa auténtica, back to the basics. Bien. Y promover el análisis sobre la intuición, ser mucho más críticos de lo que estamos viendo. Hacernos preguntas, parte importante del relato. Y también ir investigando si esa información es o no original. Bien. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Cuáles son nuestras conclusiones finales, no? Pues la narrativa audiovisual pues es modificada justamente por la inteligencia artificial. Se modifica la estructura, se modifica la estética y la percepción se considera que ha sido modificada.
por lo que requerimos educar a los espectadores, ¿bien? Para que ellos tengan las herramientas necesarias para poder identificar que la inteligencia artificial es quien está produciendo ese tipo de contenido. Hay que promover también la autoría híbrida, consolidar esta unión entre humano e inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a optimizar procesos, que es algo importantísimo, pero no va a ir eliminando procesos creativos tradicionales. Bien, podemos agilitar procesos, optimizarlos, pero no olvidarnos de las raíces y de cómo desarrollamos una propuesta audiovisual. Bien, con esto que vamos también, o que buscamos también, mitigar la desinformación. Vamos a prevenir la pérdida de referencias de la realidad, para que no estemos compartiendo cualquier tipo de contenido solamente porque nos gustó o porque nos generó cierta expectativa, sino porque sabemos que efectivamente es real, ¿no? Eso nos lleva pues a una narrativa audiovisual junto a la IA mucho más equilibrada, donde existirá una mezcla de coherencia emocional y sobre todo credibilidad. Esto ha sido todo, espero les haya gustado nuestra presentación, les agradecemos por habernos acompañado. Nuevamente, Ángel Morán Ochoa con ustedes, me despido y les mando un fuerte abrazo.